Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Crediar Online. Hoy tenemos un súper tema, la verdad que venimos con todo este tema. La pandemia se ve que nos hace pensar en el dinero. Entonces, nada mejor que hoy vamos a hablar de cómo invertir desde cero en la Argentina, de la mano de Diego Gallo, que es contador y asesor financiero y tiene una larga trayectoria en todos estos temas de finanzas tanto en el sector trabajando en relación de dependencia como independiente. Así que bueno, atentos a todo dato que nos pueda dar Diego, que seguramente nos va a ayudar a llevar mejor nuestro bolsillo y nuestro dinero en esta época de pandemia. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Todo bien? La verdad que muy bien y contento de estar acá, pudiendo, bueno, aportar un poquito de conocimiento, ¿no? Que es la idea. Sí, Ojalá pueda ayudarlos a todos a que, nada, aprovechen y hagan buen uso de su dinero. gracias, Diego. Muchas gracias a vos por estar acá. Y bueno, a ver, contanos un poco, ¿cómo se hace para acceder a invertir en la bolsa? Bueno, mira, en realidad hay varias maneras. Lo más común que la mayoría de la gente conoce es a través de lo que serían las entidades financieras, o sea, los bancos. En un banco uno puede acceder básicamente a cualquier producto financiero. Yo le llamo a los bancos los supermercados financieros porque tienen todo tipo de productos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Claro, vos tenés productos que son más específicos, que hay entidades como los brokers de bolsa o la SALIC, como se llama, que básicamente se dedican exclusivamente a operar en productos financieros. Eh, ALIC es agente de liquidación y compensación o broker de bolsa. En lo que sería el término técnico serían agente de liquidación y compensación. O sea, ¿cómo se accede frente a la pregunta concreta, a la respuesta específica? Vos abrís una cuenta que se llama cuenta comitente, a diferencia de la caja de ahorro común o la cuenta corriente de los bancos, que se abre en el broker de bolsa, que está regulado por la CNV, la Comisión Nacional de Valores. O sea, son entidades que están absolutamente transparentes en todo lo que es la legalidad, son sujetos obligados ante la UIF y ante la FIP, y los regula la CNB, como te decía, y los regula también el Banco Central. Cuando vos abrís esta cuenta comitente, lo que haces es transferir el dinero desde tu cuenta bancaria, tu caja de ahorro o cuenta corriente, a el broker de bolsa, y a partir de ahí accedes a toda la operatoria. Y básicamente la operatoria va a depender de justamente cómo vos quieras invertir. Pero el acceso es muy fácil y no dista mucho de una apertura común en cómo se hace en cualquier entidad financiera. O sea, para que se quede un poquito más claro, es como sacar un seguro. Vos podés sacarlo en el banco y también podés ir a un broker de bolsa, un broker, perdón, de seguros específico, ir y pedirte algo que se ajuste más a lo que vos querés como requerimiento. Esto es básicamente lo mismo, o sea, para que se entienda. Bárbaro, Diego, buenísimo. Y a ver, ¿y cuáles son las alternativas que uno tiene de inversión? Bueno, básicamente cuando vos accedes al mundo bursátil, tenés muchos productos que, como te decía antes, en un banco vos lo tenés disponible, pero en general a otros valores. O sea, en general los brokers de bolsa lo que tienen también es que es mucho más accesible porque hay mucha más competencia. Tenés productos para todo tipo de inversor, con todo nivel de riesgo, y que van desde lo que sería la caución bursátil hasta los instrumentos derivados, que serían futuros y opciones. Como te lo acabo de decir, te dije, la caución bursátil, que es el instrumento financiero más conservador, de menor riesgo de mercado, que básicamente sería análogo, comparable a lo que sería el plazo fijo en el banco, pero encima, en este caso, como es algo entre privados, está garantizado absolutamente. Es imposible que no se cobre. Ese es un plazo fijo que está garantizado porque se hace entre privados. Hay dos, te lo voy a explicar un poquito. Básicamente, en la caución bursátil, vos lo que tenés es la posibilidad de, vamos a decirlo como plazo fijo, así se entiende un poquito más. Poner el dinero, colocarlo o tomarlo, podés también tomar préstamo, con un tiempo específico, desde 1 a 120 días.
esa es una primera diferencia con el plazo fijo, que como mínimo son 30 días. En este caso, en la caución bursátil, vos tenés la ventaja de generar un interés compuesto colocando el dinero a un día. Obviamente los días no hábiles no los toma, porque vos no podés poner el dinero de un viernes a un sábado, pero podés poner de un viernes a un lunes. O sea, te tomaría 3 días ahí en el caso de ese mínimo. Pero tiene la ventaja de poner el dinero a un día, de colocar el dinero a un día. Y también lo puedes usar como, básicamente, para hacerte dinero, tomar prestado la caución, como para financiarte, que ya después seguramente eso hablaremos un poquito más en detalle. Y como es entre privados, para vos poder colocar este dinero, lo tenés que tener disponible en tu cuenta, o sea, como si fuera a colocar el dinero del plazo fijo, y la otra persona, para tomarlo, tiene que tener una garantía de algún tipo. O sea, o tiene la garantía de tener dinero, de tener bonos, de tener algo, que te garantice a vos sí o sí que la devolución va a ser de manera fidedigna. Entonces, cuando se concerta la operación y se liquida, esa operación está garantizada, que hay un pago seguro. Por eso se le llama a la tasa de caución la tasa libre de riesgo. O sea, básicamente es el instrumento más seguro de bolsa. Ahora, vos me preguntás básicamente en qué tasa estaría la caución. Bueno, va a depender el plazo. En general suele ser una tasa muy parecida a la de los plazos fijos. Si hoy la tasa del plazo fijo está en un 35% anual, la tasa de la caución está en un 32, 33, 34. Si querés, vamos a decir, para lo que estamos en la parte de bolsa, lo divertido de esto, por lo menos para mí que me manejo en ese mundo, es que vos podés negociar la tasa. Entonces la negociás con la persona. Básicamente es el estilo de operatoria y podés lograr a veces sacar un poquito más de tasa. Depende cómo esté el mercado necesitando tomar o colocar dinero. O sea, esa oferta y demanda. En una bolsa tenés eso. O sea, vos decís que Es podés muy negociar la interesante. tasa, quiere decir que si ponele hay una tasa del 33%, podés con el otro lado arrimarla a 34, 35, o sea, no es fija. Y, y por otro lado, nombraste plazo fijo 35 y dijiste de caución 32, 33. ¿Quiere decir que siempre es un poquito más baja que el plazo fijo? Depende de la necesidad, porque por ejemplo, como es a 1 o 2 días, en general es un instrumento que es, por ser tan líquido, que en general las empresas lo utilizan a fin de mes o cuando tienen que pagar sueldos. Entonces, si hay una necesidad muy importante, por ejemplo, fin de año, pago de aguinaldo, pago de alguna cuestión en particular, a veces la tasa sube. Ah, Entonces, yo más o menos la tomo como referencia para que, a ver, el público en general que no conoce el instrumento tenga algún valor, como puede ser dato, que diga, bueno, sigue esta medida. No va a ser mucho más que eso, pero como es negociable, se puede, justamente según el requerimiento del momento, lograr un punto o dos menos, o más, depende. claro, Eso, ¿viste? Es oferta y demanda, pero básicamente rondan esos valores. buenísimo. Otra opción que tenemos, ¿cuál puede ser? Mira, te sigo explicando porque sí, hay varias y tampoco te lo quiero hacer tan largo, pero por ejemplo están lo que serían los bonos. Los bonos tenemos básicamente del Estado, nacional, provincial y municipal, que sería deuda, deuda pública, y lo que es los bonos de empresas, que sería deuda privada. Eso se lo conoce como obligaciones negociables. Tienen la misma idiosincrasia, funcionan de la misma manera. Los bonos, cada bono tiene su particularidad, puede ser hoy por hoy bonos en pesos, bonos en dólares, bonos en pesos atados al CER, el coeficiente de estabilización de referencia, bonos atados al dólar, que se llaman dólar link, bonos con tasa fija, bonos con tasa variable, bonos a tasa baldar, bonos que te dan, ¿cómo se llama?, un valor más una tasa, bonos que vos colocás el capital y te pagan al final del bono el total y capital, y en el medio pagan una renta, o básicamente es un interés pactado. Hay algunos, esos bonos en general se llaman bullet, que son los bonos que pagan, se llama finish, o sea, al final justamente del tiempo de colocación del bono. Y si no, hay bonos que van pagando justamente o devolviendo el capital
de manera predeterminada durante el plazo de colocación. En general los bonos lo que tienen como diferencia con, por ejemplo, la caución, es que son bonos a mayor largo plazo, ¿no? También hay colocaciones como se llaman a las letras, que son colocaciones de muy corto plazo, que es deuda también, de, por ejemplo, ponerle 150 días, 200 días. En general los bonos suelen ser a más de un año. Y ese tipo de amortización de los bonos, el tipo de pago de los bonos, bueno, va a depender justamente también de la necesidad de la empresa o del gobierno nacional, provincial o municipal que lo coloque. A ver, en Argentina tenemos una historia muy larga de todo lo que es bonos, por el tema de lo que hubo en default, reprogramación, que nosotros decimos roleado, o sea que se va justamente, en términos coloquiales, pateando para adelante el pago de la deuda, ¿no? Claro, sí. Pero básicamente lo que es interesante, claro, lo que es interesante en los bonos, por decirlo así, es que suelen pagarse a largo plazo. Entonces es una colocación en Argentina que graciosamente nosotros, lo digo así porque no pasa en otro lado del mundo, nosotros podemos especular con el diferente valor que pueden ir adquiriendo los bonos durante su vida y a veces especular con justamente comprar un bono barato que después suba de precio y lo vendemos. Pero no es la idiosincrasia, voy a repetir esta palabra, o sea, del bono en sí mismo. La idea de comprar un bono es tenerlo al final del tiempo, ir cobrando los intereses o el capital que te va dando y eso reinvertirlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se ponga a ver algo de bono, y voy a ser muy específico y cortito, lo que uno mide es la TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, ¿cómo se calcula esa TIR en los bonos? Básicamente reinvirtiendo el capital que uno va cobrando. Entonces, si uno mantiene todo el bono hasta el final del tiempo y lo va reinvirtiendo, lo que va cobrando o lo que le van devolviendo, eso genera una TIR desde el principio hasta el final de un X porcentaje. Entonces, por ejemplo, hay bonos que te pueden dar una TIR de un 20%, 25%, que es mucho en relación a toda la vida del bono. Entonces, a ver, no lo tenemos que calcular como una TNA, ¿no? Como una tasa nominal anual, porque el rendimiento va a ser muy superior. Estamos hablando del rendimiento total de la inversión, una TIR de un 17%, 20% a 5 años. Entonces, y sobre todo si es en dólares, o sea, hay muchas alternativas. Ahora vos me preguntás, ¿en cualquier lado del mundo es seguro invertir en bonos? Sí, acá en Argentina depende cómo seas vos de inversor. Si tenés espalda o cintura para a veces aguantar durante muy largo tiempo una deuda, la vas a terminar cobrando o se va a terminar justamente refinanciando de alguna manera que a vos te lo va a permitir en algún momento generar tanto amortización, tanto interés, que te va a terminar sirviendo de una manera u otra. Es un negocio diferente, pero básicamente el bono es colocación de deuda. Ujú. A diferencia de la caución o del plazo fijo, los plazos son mayores y las condiciones son particulares de cada uno de los bonos, ¿no? Claro. Si querés, más allá de los bonos, no sé si querés preguntarme algo, paso a algún otro instrumento. No, básicamente lo que te quería preguntar, los plazos son mayores. ¿Cuál es el plazo promedio de un bono? Sé que seguro varían, pero nombraste 5 años. ¿Por qué ese es el promedio de los bonos o fue al azar? Mira, si, depende de lo que tomemos. Si tomamos el bono A100, que era el 2117, era 100 años el bono. Un bono Ah, un poquito atípico, claro, ¿viste? A sí. ver, pero normalmente, claro, son bonos a 5, 10 años. Porque vos pensás que ahora, por ejemplo, hay bonos que vencen ahora en el 2020, 2021, 2023, o sea, bonos que se refinanciaron el año pasado cuando hubo el famoso acuerdo con todos los acreedores que teníamos cuando se refinanció toda la deuda. Entonces, se armaron bonos que vencen en el año 2030, 2035, 2041. Entonces, hay bonos de 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, 100 años. A ver, vamos a decirlo también así, hay para todos los gustos. En Claro. general, esos son los bonos soberanos, lo que se llama bono del Estado Nacional. Los estados provinciales, en general, los bonos son un poquito más cortos, en general a 5 o 6 años,
Por ejemplo, también hay provincias que uno conoce por estar en este tema que no tienen casi historial de default, de impago, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, esos bonos provinciales son justamente, entre comillas, menos riesgosos. O sea, no te voy a decir más seguro porque siempre en lo que es en inversión, al Claro, haber hay. implícito riesgo, no, ¿viste? No hay algo seguro, pero sí menos riesgoso. La rentabilidad en Argentina se paga a partir de justamente el riesgo y la duración de ese riesgo, ¿no? Bárbaro. Bueno, clarísimo entonces, si querés pasar a otra alternativa de Mira, inversión. sí, tenemos, o sea, voy avanzando en lo que es nivel de riesgo, básicamente lo que serían las acciones. Las acciones, bueno, es el capital que tiene una sociedad anónima de una empresa importante que decide cotizar en bolsa. O sea, lo que hace la empresa básicamente es colocar parte de su capital accionario a cotizar en bolsa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente invertimos en una empresa. Cuando vos compras una acción, pasás a ser socio en un porcentaje ínfimo, o depende de lo que vos compres, como es dentro de esa empresa como para participar en todo lo que le pasa a la empresa. Y todo lo que le pasa a la empresa, estamos hablando de si una empresa deja una ganancia, puede repartir lo que se llama dividendos. Si lo puede decidir o no. O sea, hay empresas, que ahora voy a avanzar un poquito y te lo voy a comentar, que tienen una política de distribución de dividendos, pero en general son las empresas extranjeras. Las empresas argentinas son empresas que básicamente, si tienen ganancias, pueden decidir o no distribuir dividendos, que es pagarle a cada accionista, según su porcentaje de acciones, una ganancia. Y también están las empresas extranjeras que cotizan en Argentina, que ahora se están negociando mucho en la bolsa. De hecho, las empresas extranjeras que cotizan en cualquier lugar del mundo, a través del banco Comafi, se emitieron lo que se llaman CDRs, que son básicamente certificados de depósito de empresas extranjeras que vos podés adquirir en Argentina a través de la bolsa. Entonces vos podés comprar un derecho, un certificado de una acción que cotiza afuera, como por ejemplo, te voy a nombrar, no sé, Coca-Cola, Apple, Amazon, Google, Facebook, las más conocidas, empresas de Brasil, Petrobras, empresas de China, tipo Alibaba, las siglas BABA, ¿no? O sea, tenés un montón, Gazprom de Rusia, o sea, hay muchas empresas extranjeras que vos en Argentina cotizan a través de este instrumento que se adquieren de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia con la acción justamente argentina? Es que, no quiero ser muy técnico, pero te lo quiero explicar simplemente así. Eh, Cuando vos compras una acción extranjera en Argentina, primero la estás comprando en pesos. Tiene justamente implícita la cotización del dólar bolsa, que sería el dólar bolsa contado con liquidación, el famoso que después seguramente vamos a hablar un poquito, y el valor de la empresa afuera. Ujú. Básicamente, en general, suelen guiarse casi todos por la cotización en Estados Unidos, pero en realidad habría que ver la cotización del lugar donde tiene el origen. ¿Qué pasa con el CDR? Vos cuando comprás una acción en Argentina, vos ya sos socio de esa empresa en Argentina. Comprás una acción de Galicia, por ejemplo, vos tenés una acción de Galicia y sos socio en una acción de Galicia. Claro. Ahora, por ejemplo, las empresas extranjeras, eh, están fraccionados los CDRs en varias unidades. Entonces vos, por ejemplo, supongamos, voy a decírtelo a modo simplemente ilustrativo, el ejemplo de la empresa Apple, que vos necesitarías comprar 5 CDRs para tener una acción de Apple afuera, tener el derecho de convertir esa acción afuera como una sola acción de Apple. Hasta hace poco esto cambió y tenías que comprar sí o sí 5 acciones como mínimo. Eso se llama un ratio de conversión que tenían las acciones extranjeras con los CDR. Ahora podés comprar de a una cualquier acción extranjera, o sea, cualquier CDR lo podés comprar de a una unidad, pero si vos querés en algún momento
y esto después también te lo voy a explicar, enviar dinero afuera para comprar la acción original, la acción de Apple, por ejemplo, afuera, tendrías que tener la cantidad necesaria de ese ratio de conversión de CDRs en acciones. Por ejemplo, si fuera 5, necesitarías 5 CDR y tendrías derecho a una acción de Apple afuera. Entonces eso es otra idea. Y esto tiene más riesgo porque depende sí o sí de la fluctuación de precios, básicamente. O sea, a ver, esto es renta variable. Vos ingresás a la bolsa argentina comprando una acción a 140 pesos, la acción de Galicia, por ejemplo, por decirte un número cualquiera, y si sube y la vendés, ganaste, si baja y la vendés, perdiste. Perdiste, claro. O sea, es básicamente esa fluctuación, para decirlo de la manera más básica. Uno hace análisis para ver cómo conviene comprar en tendencia. En la bolsa argentina, únicamente este tipo de instrumentos, si vos vas a especular con ganar dinero, justamente por la compra-venta, en Argentina está restringido a comprar y después vender. Ya te voy a explicar que en otros instrumentos puedes hacer otras cosas y en otras bolsas se puede manejar de otra manera. Pero en la bolsa argentina vos comprás una acción y después la vendés. Esa es la operatoria básica que hay. Y la tenés que tener por algún tiempo mínimo, porque hablamos de la caución, que puede ser en el día. Hablamos de los bonos que tienen un plazo. Y el tema este de las acciones y los CDR que vos podés comprar y vender, ¿tenés un plazo mínimo o es que yo hoy lo No, compro y si quiero en 2 días lo vendo? Como, segundos puede ser. podés hacer Hasta el extremo de tener los segundos. mirá, Vos, sí, sí, es una forma de operar. Hay muchas formas de operar. Cuando vos tenés una empresa algo segundo, se llama scalping. Básicamente ese es el nombre técnico que recibe la persona que hace ese tipo de operatoria. Es muy avesado, es casi una apuesta, es decir, compré algo y si a los, no sé, 10 segundos subió un valor, lo puedo vender instantáneamente. mirá. A ver, no, básicamente lo que yo había dicho antes, hay un momento de concertación de la operación y liquidación de la operación. O sea, en general, en el mercado argentino, el mayor volumen se lo lleva lo que es la operatoria a 48 horas. Pero ¿qué pasa? Vos hoy, en este momento, el mercado está cerrado ahora, pero nada más lo doy a modo de ejemplo, vos hoy concertás una operación que yo quiero comprar las acciones de Galicia y lo hago en 48 horas. Pero yo ya tengo hoy concertada la operación a mí que me aparece en la pantalla que yo compro básicamente esa acción en 48 horas. O sea que a mí se me va a liquidar en 48 horas esa acción y la voy a poseer efectivamente en mi cartera. Pero desde el momento en que yo concerto la operación, que yo ya la veo en pantalla, yo ya el dinero lo entregué y tengo el bien, aunque no esté liquidado en cartera. Básicamente lo tengo concertado y tengo eso. Entonces yo estoy viendo que está cotizando. Yo compré la acción de Galicia en 140 pesos y justo ese día empezó a subir y en 2 horas está a 150 pesos. O sea, yo si en 2 horas la vendo, la vuelvo a vender en 48 horas, vuelvo a hacer otra operación de venta, donde la concerto en el mismo día, o sea, las dos concertaciones son en el mismo día, y el plazo de liquidación coincide en 48 horas. Entonces la operación queda calzada, se dice. Entonces por eso yo te decía que puede estar segundos. Te lo voy a aclarar también muy breve. Vos podés comprar de 3 maneras las acciones. A 48 horas, a 24 horas o contado inmediato, que vos tenés que tener el dinero en el momento. A ver, esto ya después te lo voy a explicar un poco más cuando hablemos de lo que sería el dólar bolsa y todo eso, para explicarte un poquito la operatoria. Pero no hay plazo mínimo, o sea, es un segundo. Si tuvieras un mercado con más volumen que el mercado argentino, el mercado extranjero hay operaciones de 2 segundos y las he visto. O sea, nuestro mercado es un poquito acotado porque no hay tanto volumen, pero sí. Si te parece y querés, te explico lo que sería los derivados financieros, que digamos sería como el top de la bolsa en el sentido de lo más arriesgado de todo. Sí, me interesa. Quiero
O sea, quiero definir todo perfil. Después te voy a preguntar de eso, pero sí, 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 sí. Dale, perfecto. Bueno, como derivados financieros, que serían básicamente los instrumentos más riesgosos de todos, en esto, a ver, todo lo que te di hasta ahora, todo lo que te expliqué, uno que invierte va a obtener una pérdida y una ganancia que va a estar limitada. O Ujú. sea, vos invertís 100 pesos y a lo sumo, es raro, pero podrías llegar a perder esos 100 pesos, no más. O sea, te quedás ahí y se limita en eso. O sea, eso sería lo más exagerado de las pérdidas que podés llegar a tener con cualquiera de los instrumentos que ahora te nombré. Las cauciones no tienen pérdida, pero las acciones, los CDR, los bonos, podrían llegar a tener cierta pérdida. Las cauciones no va a tener nunca pérdida, eso está súper garantizado, eso nos quedamos tranquilos. Ahora, en los derivados, ya la cosa cambia. Porque vos en los derivados podés obtener rentabilidades altísimas. Podemos ganar 100, 200% o más en un día. O sea, estamos hablando de instrumentos que pones 100 pesos y capaz que en un rato ganaste 200 o 300 pesos. O sea, ¿por qué? Porque funcionan de una manera apalancada. Viste que las palancas, o sea, generan mucha más fuerza, mucha más presión. Ahora, ¿qué pasa? Como lo puedes ganar, lo puedes perder. Entonces, tienen muchísimo riesgo. Básicamente hay dos derivados fundamentales, que son las opciones, que son un contrato que te dan derecho a comprar o vender acciones o cualquier otro instrumento. En general, sobre lo que más se mueven son las acciones. Esos contratos, que son las opciones, lo que te dan derecho es a comprar un instrumento que en la jerga bursátil se le llama el activo subyacente, que básicamente podría ser una acción de Galicia, que en general los contratos de opciones en Galicia son en el mercado lo que más se mueve en volumen y lo que más se opera. ¿Qué es una opción? Es un contrato donde tenés el derecho de comprar o vender ese activo subyacente, en este caso la acción de Galicia, en un plazo predeterminado, que en general siempre son 2 meses. Entonces vos el tercer viernes de cada mes que hay vencimiento, que en general son los meses pares, vos tenés el plazo máximo para decidir qué hacer con ese contrato. Cuando vos lo comprás, ese contrato, tenés el derecho de ejercerlo. Vamos a ponerlo en una manera simple. Yo hoy tengo la acción de Galicia a 140 pesos. Compro el derecho a comprar en 2 meses la acción de Galicia a 145 pesos. Eso se llama call, o sea, es el nombre de ese contrato. Cuando yo hago eso, pago por ese contrato lo que se llama una prima, que ese es mi gasto. O sea, vamos a poner 5 pesos, cualquier número, o sea, para que se entienda. ¿Qué pasa? Supongamos que de acá a 2 meses la acción de Galicia tiene un rally alcista y se va a 180 pesos. Yo tengo el derecho en 2 meses de pagar 145 pesos por esa acción de Galicia que hoy en el mercado cotiza a 180 pesos. ¿Se entiende la Sí, idea sí, más sí, o sí. menos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y a mí me salió en total 150, porque pagué 140, pagué 5 pesos por algo que voy a comprar a 145. Entonces el costo total de mi acción va a ser 150 pesos. Bien. Yo también puedo comprar lo que sería el derecho a vender una acción, que se llama PUT, PUT, PUT. Ujú. Ese derecho a vender, en general, lo compro, estamos hablando de una forma de operar las opciones, cuando yo tengo las acciones y creo que el mercado va a bajar. Entonces esta es la otra forma de invertir donde pienso que el mercado va a bajar. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? Yo tengo mis acciones que las compré a 140 pesos. Yo creo que de acá a 2 meses, probablemente el mercado, por las tendencias que voy viendo, esté igual, baje, pero no suba. Entonces, de una manera especulativa o como seguro, como cobertura, me compro
el put que me da derecho a vender la acción de Galicia en 2 meses a 180 pesos, voy a poner un número de eso. Y por eso pago una prima de 10 pesos. ¿Está bien? Llega el vencimiento, la acción de Galicia se quedó igual o bajó, y yo tengo el derecho de ejercer vendiendo mis acciones, que tenían un valor de 140 pesos, las puedo vender a 180 pesos. En definitiva, la estoy vendiendo a 170 porque es la diferencia que yo pagué por la prima del contrato. Claro. Esa es una forma de operar las opciones. Otra forma, que es lo que yo te explicaba, que da mucha rentabilidad o mucha pérdida, es que yo especulo con el valor de la prima. Compro un contrato a X valor y especulo con que el valor de ese contrato fluctúa su precio según fluctúa el valor del activo subyacente. Porque, ¿qué pasa? Como estos son contratos especulativos o de cobertura y vos lo comprás a un valor muy bajo, en general en relación al valor de la acción del activo subyacente, esto tiene mucha volatilidad, o sea, mucha variación de precio. Quiere decir que yo algo que hoy compré, suponete, a 5 pesos, si la acción empieza a subir y falta mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, estamos hablando de 2 meses para que algo venza ese contrato, de golpe yo compré algo a 5 pesos por una acción que salía a 140 y en una, se llama base, en un valor del contrato que está en 180. Lo compré 5 pesos y la acción empieza a subir, se va a 145, 150, 155. El valor de ese contrato que yo pagué 5 pesos sube. Y sube mucho más que proporcionalmente a la acción. Entonces, capaz que yo lo que compré a 5 pesos está a 10 pesos, 15 pesos. ¿Qué gané ahí? 100, 200% por algo que yo pagué 5 pesos. Ahora, empieza a bajar y ese valor de contrato va a bajar igual, Claro. en la misma proporción, por eso es el riesgo. Entonces, ¿a qué voy? Y los put, que es justamente el derecho de venta, básicamente es lo mismo, entendido a la inversa. O sea, como vos comprás a la baja, cuando comprás un put, si la acción empieza a bajar, obviamente se va a revalorizar, entonces vos también vas a ganar por ese lado. Si empieza a subir y vos lo compraste únicamente para especular, ese valor de contrato va a bajar. A ver, hay más cosas de opciones, pero no quiero embarullar tanto a la gente porque es mucho dato. Pero básicamente se entiende que es, viste, algo muy especulativo, que se puede sacar mucha rentabilidad, como también se puede sacar mucha pérdida. Vos podés, yo te di la opción únicamente de comprar estos contratos. Vos estos contratos los podés vender también, ya es mucho más rebuscado, y si vos lo vendés sin tener el activo subyacente como garantía, ahí podés incurrir en pérdidas ilimitadas. ¿Por qué? Porque vos podés vender algo que no tenés, necesitas tener garantías para hacerlo, te piden garantías, pero si vos vendés algo que no tenés y eso fluctúa en contra de tu precio, en contra de lo que vos, de tu tendencia, vos vendés algo que vos pensás que va a subir, o sea, vendés un call, porque vos pensás que el precio va a bajar, porque si vos lo vendés y sube, el contrato tuyo, viste, se va a disparar en contra. O vendés un put y justo baja mucho el precio, eso te puede generar pérdidas ilimitadas. Entonces ahí es muy riesgoso. Tenés una operatoria en bolsa recomendable, menos para alguien que ingresa. Pero bueno, por lo menos te lo quiero mencionar para que sepa que está. Y para cerrarte el tema de los instrumentos, te cuento los futuros, que esto es más, no es que sea más fácil, sino es más simple de explicar que las opciones. En los futuros, vos tenés la obligación de comprar o vender cuando termina el contrato. Y también los plazos de los contratos son en general a 2 meses, depende del activo subyacente. Vos en lo futuro lo que tenés es más diversidad de tipo de contrato. Podés en Argentina comprar un contrato de un futuro del precio del petróleo, del precio del maíz, del precio del oro, de acciones. O sea, los contratos de futuros básicamente son contratos donde vos tenés la obligación de comprar o vender al final del contrato. Esa es la diferencia con las opciones, que vos tenés un derecho. Acá tenés obligación. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Vos cuando vos adquirís un contrato, vos no colocás dinero. Vos lo que hacés
es con tu garantía. La garantía es lo que vos tenés en cartera. Vos tenés una cartera de 300.000 pesos en dinero en efectivo, en bonos, en acciones o algo. Esa es tu garantía de si pasa algo con lo que invertiste, el broker de bolsa te lo toma. Entonces, vos cuando invertís en un futuro, comprás un contrato, vos lo podés comprar o vender. Ahí no importa. Porque funciona absolutamente apalancado y sin dinero físico, sino con garantías. O sea, ¿cuál es la diferencia? Vos tu cartera la comprometés como garantía, pero el dinero lo podés usar para invertir en otra cosa. ¿Sabes? Hay algo mucho más sofisticado. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener comprado acciones de Galicia, especular con la variación del precio de las acciones de Galicia y a su vez adquirir futuros. Entonces, yo estoy trabajando apalancado. Y en general las garantías son del 10% sobre lo que tengo en cartera. ¿Qué pasa? Cuando un futuro me da ganancia, se multiplica por 10, pero cuando me da pérdida, se multiplica por 10 también. O sea, por eso es tan riesgoso y puede generar tanta variación de precio y tanta ganancia. Y como último dato, te cuento que en las opciones vos ganás o perdés con la compra y la venta. En el futuro, la diferencia que hay es que todos los días, excepto, bueno, obviamente esto, como digo todos los días, me refiero a los días operativos de bolsa que coinciden en general con los días hábiles, excepto que se determina algún feriado cambiario bancario y bueno, tampoco opera la bolsa, pero cuando digo todos los días, en esos días, básicamente lo que hace es liquidarse lo que se llama diferencias diarias. ¿Qué significa esto? Yo hoy compro un futuro a 100 pesos. Cierra la rueda, termina el horario bursátil, esa es la rueda bursátil, a las 5 de la tarde. Eso, perdón, no lo dije, el horario bursátil es de 11 a 17 horas, o sea, de 11 a 5, los contratos de futuros arrancan media hora antes, pero casi no hay mercado. Es el horario de la Bolsa de Argentina, que eso no lo había comentado, que también es la diferencia con el banco, ¿no? Porque el banco opera hasta las 3 de la tarde, la Bolsa opera hasta las 5. Bueno, y en el contrato de futuro lo que pasa, ¿qué es? Que justamente liquida diaria las diferencias. O sea, yo compré un contrato de futuro a 140 pesos y al final del día está a 141. Bueno, esa diferencia de un peso, básicamente con toda una cuenta que es en relación a la resolución 3500 del Banco Central y una conjunción de cuentas que son muy técnicas, básicamente lo que vos ganás o perdés, en el día tenés que pagarlo o cobrarlo. O sea que eso es directamente también así. Que cuando alguien opera futuro, más allá de lo sofisticado que es, tenés que tener una cintura de liquidez, o sea, dinero disponible en tu cuenta comitente para afrontar si hay alguna pérdida. Entonces, por eso también es un poquito más riesgoso que todo lo que te vengo contando. Sería como el top de la bolsa, vamos a decirlo así. No te digo que sea lo que más podés ganar, pero lo que más podés ganar rápido o perder Claro, también. está bien, Creo que bárbaro. te conté todo. Sí, y te hago una pregunta así rápida para Bueno, cerrar este tema. ¿Hay un hay un mínimo de dinero para entrar y hay un tope? O sea, mira, ¿tenés que tener un monto mínimo y un monto máximo o uno puede con lo que quiere? ¿Cómo es eso? Mira, eso, si querés, después te lo voy a desarrollar un cachito más. No hay montos mínimos para entrar, pero hay montos razonables para entrar. El monto máximo va a tener relación con lo que vos puedas demostrar de ingresos Mm, y lo que puedas demostrar de tu patrimonio. O sea, vos, si tenés un patrimonio de 100 millones de dólares, por decirte un número cualquiera, y lo podés demostrar porque lo tenés justificado, vas a ingresar. O sea, y vas a poder operar por ese valor. Ahora, el monto mínimo, vos podés poner 300 pesos y comprar 2 acciones de Galicia. A ver, ¿qué pasa? Si cuando vos ingresás tenés comisiones mínimas de 200 pesos y compraste 2 acciones, a 300 pesos en total, y claro, la no hay verdad que no fue sentido. negocio. No. Ahora, vos me preguntás un valor razonable para ingresar y, a ver, lo único que me faltó decirte después de todo esto son los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión básicamente lo que administran son carteras de todos estos instrumentos en un mix o particularmente como es de cada uno de ellos. O sea, puede ser un fondo de inversión de acciones, de bonos, de plazo fijo, mezclados,
algo con extranjero, ¿qué pasa? Eso, en general, en ese tipo de instrumentos, que te lo estoy mencionando, pero hiper rápido, en general los montos mínimos para ingresar son 1.000 pesos. O Claro, sea, a ver, uno, la bolsa se va a ajustar básicamente a lo que vos quieras hacer, en los montos que vos quieras tener y buscando las rentabilidades a las que podés acceder. Entonces, concretamente no hay monto mínimo, lo que hay es un monto razonable. mm, Si yo quiero invertir 1.000 pesos en un plazo fijo, lo puedo hacer, o lo quiero invertir en un fondo, lo puedo hacer, $100 también lo puedo hacer. O sea, en general los montos mínimos son muy laxos, claro, no te exigen tanto. Pero ¿qué pasa? Con las comisiones o con los movimientos de lo que vos podés ganar o perder, para que sea más o menos razonable, y dado este momento particular de Argentina, y la verdad que deberías de por lo menos ingresar con un monto que esté dentro de los 50.000, 100.000 pesos, como para poder moverte un poco más cómodo. No es que claro, te, a ver, no es obligación, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es, no te claro, van a sí, sí, pedir sí, sí, menos, pero bueno, o sea, a ver, es como más razonable a lo que claro, podés hacer y la cintura que podés tener para operar. Por ejemplo, la caución, lo mínimo que podés poner, depende del broker, son 10.000 pesos. O sea, un claro. plazo fijo del mínimo de la caución es de 10.000 pesos. Hay otros que te piden 50.000, hay otros, pero a ver, por eso te digo que son valores razonables eso. Bárbaro. Bueno, y ahora desprendiendo de esto, te hago otra pregunta que un poco lo venimos hablando, así que por si quieres darle algún cierre, que es el tema de la relación riesgo-beneficio. Más o menos nos fuiste explicando escalonadamente las que te van dando a mayor riesgo, más beneficio, pero bueno, si nos querés redondear un poco este punto. Sí, a ver, lo que es interesante como para cerrar lo anterior es que este riesgo que vos vas a asumir va a estar directamente relacionado, es lineal con el beneficio que vos quieras tener. O sea, a producto más riesgoso, mayor beneficio. ¿Tá? Obviamente mayor pérdida. Es lineal. O sea, la proporción es como la vieja regla de tres simple, ¿viste? Directa, es Sí, sí, sí. yo opero de una manera riesgosa, voy a obtener mayor rentabilidad. A ver, opero de una manera menos riesgosa, más conservadora, voy a tener una rentabilidad menor. A ver, Mm. pero eso va a depender de justamente cómo sea mi perfil de operador, que también, eso después lo vamos a hablar, lo vas a descubrir operando. Porque uno puede ingresar pensando de una manera y después cuando está metido en el mundo este, se da cuenta que prefiere operar de otra manera. Pero la relación riesgo-beneficio es según lo que vos quieras obtener de rentabilidad y el tiempo que también estés dispuesto a mantener justamente la inversión. Eso se llama aversión a riesgo. En la Mm. medida que vos tenés más aversión a riesgo, sos más conservador, y en la medida que tenés menos aversión a riesgo, sos más especulativo. Es como para Bárbaro. cerrar el tema. Genial. Bueno, y ahora a ver un poquito eh, las ventajas que puede tener una empresa o un emprendedor, digamos una persona física o una persona jurídica. Viste que por lo general uno piensa, a ver, en una inversión que hace uno como persona, bueno, la hace una empresa. ¿Qué Claro. ventajas? Mira, a ver, básicamente lo que tenés es, primero, una diversificación mucho mayor, o sea, acceso a otro tipo de instrumentos que parece que estuvieran vedados, viste, a la gente normal, y en realidad no, es un mundo Mm, bastante desconocido. Las comisiones son mucho menores en los brokers de bolsa que en los bancos, entonces eso es una ventaja interesante. ujú. A veces, depende del tipo de producto, como están garantizados, requieren menos calificación crediticia que en los bancos, porque vos operás contra el activo, contra tu patrimonio. Entonces, a veces en los bancos, para darte una cierta línea de crédito, necesitan hacerte toda una calificación de riesgo que te hace perder lo que se llama costo de oportunidad en relación al tiempo en que vos obtenés esa calificación para empezar a operar. En vez en la bolsa es mucho más directo, Ujú. ¿entendés? O sea, como persona, la ventaja que tenés es una diversificación mucho más interesante, accediendo a productos mucho más específicos, con características más ajustadas a lo que vos quieras. O sea, es como, no sé, entrar
vamos al ejemplo de la panadería, tenés un montón de productos que vos elegís y decís, bueno, a mí me gusta tal cosa y yo lo disfruto de tal manera y lo quiero aceptar e invertir de esta forma porque a mí me convence con otras características que tal vez no lo encontrás en otro lado, como persona. Ahora, como empresa, accedes en general a un financiamiento mucho más barato que en los bancos también. Depende de lo que vos hagas. Por ejemplo, ahora creo que ya estaba implementado, o por lo menos estaba en tratativa, porque hubo algunas cositas que, que se modificaron, pero, por ejemplo, los famosos cheques de pago diferido, los CPD, esos cheques que uno emite con una fecha de emisión y una fecha de pago que puede ser hasta 360 días de diferencia, en los bancos se descuentan a una tasa de descuento que emite el banco, pero requiere una calificación. En vez, en la bolsa, si vos ya ingresaste y vos tenés un patrimonio que te respalde, es distinta, no te hacen esa calificación de los bancos tan exhaustiva, porque el cheque en general puede entrar avalado por una sociedad de garantía recíproca, puede estar avalado por un endosante de una empresa importante, o sea, tenés otro tipo de, como se llama, de operatoria, y eso, por ejemplo, es a tasa mucho menor que en los bancos en general, y a la empresa le conviene. O sea, básicamente descuenta un cheque, también negociando distinto, porque vos también tenés que tener en cuenta que una diferencia fuerte con los bancos, y mira que yo trabajé más de 20 años en banco, y no me estoy tirando en contra, por favor, No, 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 no. pero quiero que lo entiendas, o sea, vos cuando negociás con una entidad bancaria, una entidad financiera, vos negociás con una mega empresa. Acá vos negociás entre particulares. Entonces la negociación entre particulares, aunque no lo vea, aunque sea digital, es diferente, porque la necesidad del particular es distinta a la necesidad de la mega empresa. Entonces, Claro. la forma de negociar tiene otro ámbito. Los cheques de pago diferido para las empresas, eso es una ventaja que se puede negociar en bolsa, están más respaldados para el que los compra, básicamente, que sería como una inversión parecida a lo que es, digamos, las cauciones. Es parecida porque lo que tiene respaldo en esa inversión, que uno lo hace como tomador, no como colocador, sino el que lo coloca es la empresa, es que tiene respaldo del cobro del cheque. Entonces ahí vos me preguntás los días y justamente va a depender el vencimiento del cheque. Entonces esa es la tasa que vas a pagar y por eso te decía que era parecido a la caución. Pero en general las tasas ahí de descuento son mejores que la de los bancos. En general son eso. Y después está lo que sí se implementó primero en lo que son los brokers de bolsa, que son las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas, que eso también se iba a implementar en los bancos, por eso te digo que no sé si ya está implementado, porque básicamente las facturas de crédito electrónicas son esas facturas que vos, cuando le vendés a una empresa, vos, proveedor de una empresa, le vendés a una empresa importante. O sea, una empresa de estas que tiene una capitalización bursátil fuerte, que tiene un patrimonio importante, ganancias fuertes, que es una empresa tipo YPF, Galicia, o sea, una empresa fuerte. Y vos sos proveedor de una empresa de esas. Entonces, hoy le das el servicio, le vendes el producto y te paga con un plazo de 120 días, ponele. Entonces vos el dinero te lo vas a hacer recién en 120 días. Bueno, en la bolsa vos lo que podés hacer también es descontar esa factura. Es parecido al descuento de cheque. Entonces te cobran también una tasa y está garantizado que la empresa pague. Porque básicamente si vos le estás vendiendo a YPF, imagínate qué pasaría si YPF, en la bolsa nos enteramos todo de todo, porque la información es toda pública, no llegaría a pagar una factura de un proveedor. O sea, queda muy mal parada y básicamente a los ojos de los inversores, o sea, se cae la empresa. Por eso te digo que en ese sentido tiene ciertas ventajas. Entonces, a mí como empresa, proveedor de otra mega empresa, de una corporativa, y yo le facturo 100.000 pesos, voy y lo descuento en la bolsa, y esa factura que había hecho por 100.000 pesos 120 días, me van a descontar y capaz me quedan 90. Es un número que te lo estoy diciendo, no que Claro. sea así necesariamente, a modo de ejemplo, pero lo tengo hoy y respaldado por la bolsa, por la operatoria, y que encima va a cobrarlo, porque la empresa si no lo llega a cobrar,
como te digo, no paga, queda muy mal parada. Entonces es una operatoria que es bastante interesante y que se puede dar en el ámbito bursátil. Todavía no está muy difundido, porque esto fue relativamente nuevo, empezó el año pasado a operarse en bolsa, y todavía, bueno, existe como en todo mercado argentino lo nuevo y ciertas reticencias, pero de a poquito se va desarrollando y es un mercado muy interesante al que las pymes pueden acceder como financiamiento. Es algo nuevo bastante piola. Pero bueno, eso es lo que yo te quería decir como ventajas en los Pero emprendimientos, en las digamos, empresas. el valor que tienen es siempre, por lo que entiendo, si es a un proveedor, ¿no? Si el proveedor era como un mega proveedor, ¿no? Si es una empresa chica, ¿no? Porque vos me nombraste YPF y me dijiste, bueno, imagínate que en la bolsa es todo tan transparente que todos nos enteraríamos, ¿viste? Si no le pagan. Ahora, si es una empresa de un tamaño más mediana o una pyme, no da lugar esta operatoria, ¿o sí? Mira, sí, a ver, y también nos enteraríamos, lo que pasa es que tendría menor trascendencia, Claro. ¿entendés? Mm, Pero sí, porque la factura de crédito electrónica la implementaron ya hace rato en AFIP, y las actividades que tienen esa factura de crédito electrónica famosa son empresas que tienen cierta facturación. O sea, ¿por qué se produjo esto? Vos cuando en AFIP emitís una factura, la emitís común, o sea, la emitís directa, factura común, A, B o C, depende, sea responsable y cripto, monotributista y a quién le vendas. Estas facturas siempre son a responsable y cripto porque son facturas que se hacen a empresas importantes. La empresa que la que vos le facturás, cuando tiene cierto patrimonio importante, directamente el sistema ya lo tiene identificado y ya directamente le tenés que hacer una factura de crédito electrónica. Esa factura de crédito electrónica, la empresa puede directamente pagártela de manera anticipada, puede pagártela en el día, puede pagártela a plazo. La ventaja del descuento de la factura es como el cheque diferido. O sea, a ver, es lo mismo, es el descuento, es esa ventaja. mm. Entonces, a ver, como el cheque, si vos tenés más de 5 rechazos por falta de fondos en una cuenta por cheque, o sea, te pueden cerrar la cuenta y pedir la quiebra, de hecho, funciona igual. La factura, aunque sea un documento con no ese valor legal del cheque, vos vas a tener un registro donde está informado que hay empresas que no están pagando factura. Claro, Entonces, no es la misma trascendencia de una mega empresa, pero una empresa chica va a pasar lo sí, mismo, porque también, va a claro, haber un informe de eso, ¿entendés? claro, está A bien. ver, es medio raro que se juegue en alguien a no pagarlo. O sea, ¿es riesgoso en Argentina? Sí, un poco, pero el respaldo que tiene ya por brindar un servicio, o sea, es como que es muy jugado, a mi gusto, que eso sea impago, ¿entendés? Por lo que representa, tal vez por tan poco, tanto malo, ¿entendés? O sea, vos imaginate que yo no pago una factura de 100.000 pesos cuando mi patrimonio son 200 millones y facturo 20 millones por mes, y la verdad que me juega muy en contra, Claro, ¿entendés? sí, sí, A sí, eso es sí, lo que sí, yo voy. Y está estamos bien. hablando de una empresa mediana, ni siquiera Mm, una grande. claro, sí, 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 perfecto. Bueno, bárbaro entonces. Y te hago otra pregunta, ¿se pueden comprar dólares en la bolsa? Es el famoso dólar bolsa. Siempre hay Ah, mucha consulta de esto. Sí, básicamente, a ver, esto estuvo siempre, esta operatoria, pero con todo el tema de lo que fue el cepo, o sea, con las restricciones de la compra de $200 y después las limitaciones según tengas tal o cual gasto, viste, que accediste a algún tipo de beneficio social, como, a ver, algún pago, viste, a los monotributistas que se le hizo, alguna asistencia de la AUH, viste, o alguna tipo de financiación que te haya hecho los bancos. No sé si te acordás, el año pasado, los saldos impago de las tarjetas de manera casi, digamos, arbitraria, los bancos los refinanciaban sí o sí a 9 cuotas. Vos tenías mm, un saldo no sé, de 5.000 pesos que, nada, ese mes no lo habías pagado, te quedaba, viste, pagaste el pago mínimo y te quedó un saldo, y de manera así inescrupulosa, o digámoslo puntual, el banco dijo, bueno, esos 5.000 pesos se los voy a refinanciar a 9 cuotas. Está bien, listo. A ver, en la bolsa
vos podés comprar dólares. Ahora te voy a explicar cómo es la operatoria brevemente y qué tipo de dólar podés comprar. Lo que vos tenés que ver es si accedés cumpliendo estas restricciones que yo te digo. Por ejemplo, no tener saldos impagos, reprogramaciones que te hicieron en las tarjetas. No haber comprado dólares a través del MUL, Mercado Único y Libre de Cambios, que sería básicamente que comprás famoso en cualquier banco en los últimos 90 días. ¿Entendés? No tener cuotas impagas de los créditos Procrear. Y así un par de restricciones más. Pero básicamente tiene que ver todo con asistencia social, con asistencia financiera y con la compra de dólares en los bancos. Bien. ¿Cumplís todas estas características? ¿Cumpliste todas estas condiciones? Vamos a comprar dólares a la bolsa. ¿Qué dólares podés comprar en la bolsa? A ver, cuando yo digo, parece que fuera otro dólar, no, es el mismo dólar, es el mismo billete. Pero bueno, a ver, uno lo tiene que aclarar porque tiene otro nombre, ¿viste? Nada más, pero es el mismo dólar. Bien, bueno, a ver, ¿qué dólar podés comprar? El dólar común, que se llama dólar MEP, en la bolsa recibe ese nombre, que es el mismo dólar que compras en el banco, que lo compras en general para atesorarlo, ¿está bien? O el dólar CCL, que es contado con liquidación. Ese dólar, que sigue siendo el mismo billete dólar, es un dólar que vos lo comprás para tenerlo fuera del país. ¿tá? En una cuenta comitente afuera del país, lo invertís afuera en otra cuenta que vos tengas en otro país, pero básicamente es un dólar que está fuera de Argentina. ¿tá? Y accedés comprándolo. Bueno, estos $2, para poder acceder a comprarlos, se hace mediante la operatoria de compra-venta de bonos. En general, la gran mayoría de la gente, el mayor volumen de operación, se hace a través del bono AL30. Es el bono que se reprogramó, que reemplazó al AI-24, y básicamente, ¿cómo adquirir los dólares? Haciendo una compra-venta de ese bono. Seguramente en algún momento escucharon algo del parking, que es estacionamiento, ¿viste? Las palabras en extranjero suelen ser graciosas y se dicen acá, pero bueno, básicamente vos tenés que cumplir ciertas restricciones. Entonces, ¿cómo se hace la compra-venta del dólar que vos querés atesorar en Argentina? Comprás hoy el bono AL30 con pesos, o sea, yo tengo pesos en mi caja de ahorro en dólares, perdón, tengo pesos en mi caja de ahorro en pesos en el banco. Lo transfiero a mi cuenta comitente en el broker de bolsa. Con esos pesos compro en pesos el bono AL30. Lo tengo que comprar en la condición de contado inmediato. O sea, lo compro hoy y lo pago hoy. La concertación y la liquidación de bono es en el día de hoy. Hago esa operación en pesos, tengo que esperar un día de parking, o sea que si hoy fuera lunes, mañana martes se cumple el parking de un día y lo vendo en la especie AL30D de Diego, que sería venderlo en dólares. En contado inmediato también, o sea que la concertación y liquidación es el mismo día. En ese momento, cuando yo lo vendo así, me hago de los dólares. Ya los dispongo en el momento y los puedo transferir a mi cuenta. Esa es la operatoria del dólar bolsa MEP común que conocemos todos y es el que vamos a comprar para tener nosotros y atesorar en nuestro país. El dólar contado con liquidación es lo mismo con dos diferencias. La primera es que yo ingreso pesos, compro el bono AL30 directamente en pesos, en contado inmediato, tengo que esperar 3 días de parking. Si hay en el medio un fin de semana, no cuenta, pues son 3 días hábiles de bolsa. O sea, yo lo compro el lunes, martes, miércoles, el jueves puedo vender. Y si lo compro un viernes, recién va a empezar a contar a partir del lunes. O sea, el feriado, o sea, lo que es feriado o día inhábil, no cuenta como parking. Cuando lo vendo en la especie AL30C de casa, que ese es el bono que me permite acceder al dólar contado con liquidación.
Estos bonos, porque yo te lo dije, en el que más volumen se opera y como siempre se llaman bonos duales, porque es en dos monedas, en pesos y en dólares, con la Ujú. ventaja que vos podés adquirirlo de esta forma. Si vos cumplís con todas las condiciones y accedes, la operatoria es esa, no requiere más explicación que esto, y sí es importante aclarar que la operación tenés que hacerla en contado inmediato, que ahí la restricción horaria es hasta las 4 de la tarde, es un tema de que en 48 horas está hasta las 5, en contado inmediato hasta las 4, de las 10, Ujú. para evitar mayores días de parking. ¿Por qué? Porque la cuenta de los días que vos tenés que tener el bono cuenta a partir de la liquidación. Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque a veces es un error muy común. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy compro el bono en contado inmediato, ya a partir de hoy empieza el parking. Pero si lo compro en 48 horas, hoy lo concerté, hoy lunes, el Mm, miércoles se me liquidó y recién a claro, partir del miércoles cuenta el parking. Y si lo vuelvo claro. a vender en 48 horas, recién el otro Claro. lunes lo voy a poder adquirir. Sí, ¿Se sí, sí, sí. entiende? Está bien. A ver, ¿y cuál es el problema? Que hay justamente, como fluctúa el precio, hasta que no cierra la operación, yo no sé cuánto lo voy a pagar ese dólar. Entonces lo que más conviene es hacerlo con el menor plazo posible. Por eso es Está lo bien. importante y lo interesante. ¿Entendés? Esa es la operatoria de los dólares famosos de bolsa. Bueno, bárbaro, qué bueno, para tener otra opción, viste, de comprar dólares. Y ahora Exacto. te pregunto, a ver, ¿cómo se puede identificar la manera que tiene cada uno de invertir y en base a eso en qué me conviene invertir? Mira, normalmente hay una clasificación de tres tipos de perfiles. El perfil más conservador, que sería básicamente el que invierte en plazo fijo, dólares físicos, guarda el dinero en la casa, o sea, el que tiene mayor aversión a riesgo. Después, otra clasificación es el perfil moderado, que ya invierte en algún instrumento que tenga algún riesgo un poco mayor. En general, es el inversor de renta fija. La renta fija son los bonos, básicamente, Ujú. este, o en algún tipo de mix con alguna acción muy conservadora, pero en general es bonos, o puede ser alguna caución, ¿viste? Es un mix entre el inversor especulativo, algunos le llaman agresivo, no me gusta la palabra, pero básicamente el más riesgoso que sería el otro perfil, ¿no? O sea, tres perfiles: conservador, moderado y especulativo. A ver, ¿cómo lo vamos a definir? Un poco te lo mencioné antes. Va a tener que ver cómo uno tenga aversión a riesgo. A la aversión a riesgo es el miedo a perder el dinero. O sea, básicamente. Ahora, cuando uno empieza, en general, empieza como un inversor conservador moderado. Básicamente es como empezamos todos. En general, cuando alguien te dice, no, yo quiero invertir súper agresivo y le preguntas cuánto estás dispuesto a perder, se pasa a conservador en 2 segundos. O sea, es así, ¿no? No hay mucha Claro, vuelta, sí, pero sí, sí, bueno. sí. A ver, y básicamente, ¿cómo te conviene? Bueno, como te estaba comentando, un inversor conservador va a apuntar a productos que tengan menor riesgo, llámese cauciones, tal vez algún descuento de cheque, bonos, o sea, algo que sea más o menos seguro y fijo en relación a la rentabilidad que puede obtener y el riesgo sea bajo de perder dinero. El moderado es como un mix y el inversor más especulativo ahí va a tener mayor tiempo también de permanencia en la inversión. ¿Por qué? Claro. Porque en general, esto es otra máxima del mercado, o sea, las operaciones más riesgosas llevan más tiempo que tener rentabilidad. De hecho, cuando vos entras en los fondos más conservadores tienen un plazo promedio de vida de inversión de 1 a 6 meses. Eh, Básicamente los fondos moderados, el plazo de inversión va de 6 meses a un año, y los que ya son más especulativos superan el año por el horizonte de inversión y porque lo que pueda pasar en el medio. Claro. ¿Entendés? A ver, ¿cómo me conviene?
yo me voy a ir dando cuenta, cuando vaya invirtiendo, dónde me siento más cómodo. Si me permitís, muy breve, te voy contando que en general, los que nos dedicamos a esto, solemos entrar como inversores bastante especulativos, somos especulativos durante un tiempo largo, y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos volviendo más conservadores, porque vamos conociendo más los riesgos que tenemos de invertir Claro, especulativamente. Entonces, a largo plazo uno termina siendo conservador, y también va a depender del capital, ¿entendés? Porque claro. depende para lo que necesites esto. Lo que No, sí y voy a también, a ver, aclarar, te sí, hago una pregunta, disculpa que te interrumpa. Por no, ejemplo, sí, vos sí, hablabas recién, uno se vuelve conservador cuando le dicen cuánto está dispuesto a perder, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vos decís, bueno, mira, yo con la plata que necesito, sí, quiero ser conservadora, quiero ganar un poco más, pero las cosas básicas las quiero cubrir, no sé, un 70%. Después agarro y te digo, bueno, con un 20% puedo jugar un poco más. Nunca uno quiere perder, eso jamás. Pero bueno, decís, bueno, puedo vivir igual, ¿no? Si no gano lo que quisiera. Y con un 10% quiero ser un poco más especulativo. No, también un poco para conocer, o sea, de pronto se puede dar que se hacen así, o vos recomendás, si vengo yo y te digo esto, mira, Diego, yo quiero invertir, quiero conocer, podemos armar algo, o no sé, ¿qué porcentaje recomendás vos que tenga una persona de lo más seguro, lo que es moderado y lo que es especulativo, ¿no? sí, sí. A ver, básicamente eso tiene que ver con lo que sería la diversificación de la cartera, un poquito la gestión monetaria, y también los horizontes de inversión de la persona. A ver, eh, a ver, siempre tenemos que pensar que todo esto es dinámico, o sea, nada es estático. Vos hoy empezás con una situación puntual y esa situación puntual puede cambiar de acá a X plazo. Siempre se recomienda invertir con dinero que vos no necesites para vivir, porque vos te Mm, imaginás que si vos necesitas el dinero para vivir, para cubrir tus gastos de necesidades básicas corrientes, y invertís en algo riesgoso, o sea, literalmente te vas a volver loco viendo cómo están los precios. Entonces, eso no se sugiere, ¿entendés? claro, Siempre sí, se sugiere es, vos tenés una reserva, perfecto, con esa reserva que no vas a necesitar, en principio, hoy, por un plazo, invertir. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Justamente, administrar riesgo. Entonces, ¿cómo se puede administrar riesgo? Bueno, en cada perfil tenés, como bien vos lo aclaraste y lo describiste, un porcentaje donde a vos se te puede sugerir que inviertas de tal manera en tal instrumento. Un perfil conservador va justamente a tener un 80% de su cartera en instrumentos conservadores. Hasta puede tener dólares físicos en su casa. O sea, para que te des una idea, depende del grado de conservador que sea. A ver, claro. y puede tener un 20% restante dividido en un 10% en algún fondo un poco más mixto, un 5% en alguna acción más estable, de extranjera, por ejemplo Coca-Cola, por decirte algo, y un 5% muy chiquito en alguna acción más especulativa. Olvídate de algún derivado, alguna cuestión mucho más riesgosa. En un perfil moderado los porcentajes van a cambiar. Entonces, también va a depender de cómo sea la historia de la persona a medida que vaya avanzando. O sea, hoy empezamos a invertir y yo te digo, bueno, si nunca invertiste en bolsa, empezá a conocer lo que es la bolsa en instrumentos que sean conservadores. Empezá con un fondo, ¿entendés? Comprate si querés algún bono a muy corto plazo que pague enseguida. Si tenés un poquito más de ánimo de ver cómo es algún instrumento. O sea, a medida que vamos avanzando, que uno vaya teniendo tiempo para ir conociendo el mundo de la bolsa, ir entendiendo cómo funciona, ir entendiendo que la liquidez es mucho más rápida que un plazo fijo. O sea, yo invierto y lo tengo que sacar mañana, si invertí, no sé, en un fondo, y mínimo son 48 horas, o sea que la liquidez es casi, casi inmediata. Entonces Claro. también tenés esa ventaja. Entonces, a ver, más allá de que tu horizonte de inversión, que no es lo mismo que
una obligación, por eso te habla de una inversión en horizontes. O sea, si yo este dinero la verdad que no necesito y lo quiero dejar a 5 años. Entonces uno hace un plan financiero, más allá que después sean 6 meses o que sean 20 años, no importa, pues eso se va reacomodando. Pero el tema es que justamente lo tenés que charlar con cada persona, e ir determinando, a ver, sus necesidades, sus objetivos, su capacidad de ahorro, su capacidad de pérdida, o sea, haces un mix y en general cuando uno asesora a una persona que va a invertir de manera financiera, tiene que ver mucho del contexto, porque vos podés hablar mucho de instrumentos, nosotros podemos hablar mucho de costo, riesgo, beneficio. El costo de oportunidad es fundamental en el tiempo que vos tengas la inversión indisponible. Pero sobre todo es como vos te sientas tranquilo. Una inversión que vos la haces y estás todo el día pensando, no podés dormir, eso es mucho menos rentable que una Claro, inversión que te deje dormir. ¿Entendés? O sea, yo seguramente, sé sí, que, sí. a ver, entonces hay cuestiones que por lo menos a mí me gusta manejar que tienen que ver con lo que está fuera de la inversión en sí mismo para poder asesorar para que una persona se sienta cómoda y tranquila. Para mí lo más importante es eso. No Claro, importa que sí, sí, sí. inviertas en futuros, el tema es que vos te sientas tranquilo, que sabés dónde te metiste, cómo te metiste, con qué respaldo te manejás, Claro, cómo podés exacto. Sí, sí, hacerlo. sí, Ahí sí. está la diferencia. Está Después el bien. instrumento es casi anecdótico. Claro. Y a ver, Diego, yo, la verdad está súper interesante todo lo que nos contás, pero bueno, acelero un poco por el tema tiempos, ¿no? Y bueno, además de tener en cuenta estas necesidades de la persona y bueno, que pueda dormir tranquilo, que me parece bárbaro, que sepa dónde se meta, ¿qué otras cosas tiene que tener en cuenta a la hora de invertir? Un poco todo lo relacionado con los temas impositivos y legales, ¿no? Que hay que saber. Eh, Sí, que- sí, sí. Es importante, como es tener presente, que algunas inversiones están sujetas a impuestos, eso siempre hay que asesorarse. mm. A ver, por ejemplo, lo que es acciones, CDRs, bonos, están exentos de los pagos de los impuestos. Hubo un momento en que se estableció lo que fue el impuesto a la renta financiera, que ahora pasó a ser parte del impuesto a las ganancias, que hubo mucho impuesto sobre muchas inversiones que después se fueron sacando. Hoy Ujú. por hoy la mayoría de las inversiones está exenta. Hay que tener en cuenta algunos plazos de tenencia de algunas inversiones para ver que esté exento. A ver, para no hacerlo largo, justamente, en general la mayoría de las inversiones en bolsa están exentas. Las cauciones, por ejemplo, pagan un impuesto, pero si superan un mínimo no imponible. Y un mínimo no imponible sobre la rentabilidad que tengan, y es un mínimo no imponible alto. O sea, no es que es que vos hiciste una caución por 100.000 pesos a 48 horas, ganaste, no sé, 500 pesos y ya sobre eso tenés que pagar un impuesto. No, es sobre el Claro, acumulado en todo el año y es un porcentaje muy chico. Y lo que es origen de fondos, que es prevención de lavado de dinero, es fundamental que sí tengan justificado de fondos. Eso, a ver, vos tenés que tener forma de demostrar tus ingresos, o mediante una declaración jurada de bienes personales, o recibo de sueldo, o monotributo, o factura, o sea, algo que vos digas, bueno, yo tengo la capacidad de tener el dinero que estoy invirtiendo, por ahorro, herencia, donación, trabajo personal, o sea, tiene que ser razonable. O sea, vos no podés invertir, si sos un monotributista con la categoría mínima, y tenés, no sé, 18 años, no sé, 1.000.000 de pesos si no te lo donó nadie y no tenés claro, un familiar que tenga, ¿entendés?, esa capacidad para darte el dinero. O sea, siempre tiene que haber una razonabilidad porque, como dije antes, los brokers de bolsa son sujetos obligados ante la UIF de declarar operaciones que puedan resultar sospechosas o inusuales. Entonces, a ver, operar en bolsa es ingresar a un mundo que es legal y está con todas las sanciones disciplinarias que puede tener cualquier banco. Y cualquier exigencia de documentación para respaldar cierta operación o cierto patrimonio, te la pueden exigir. Están dentro de la ley. Entonces es fundamental tenerlo eso.
Bárbaro. Bueno. Y por último, a ver, ¿cómo pensás que hay que manejar las inversiones? ¿Cómo se debe manejar? También son preguntas que salió un poco en todo lo que venimos hablando, pero para darle foco al tema. Sí, 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 a ver, yo traté, viste, en lo que más o menos fuimos hablando, de darle un poquito de desarrollo a cada tema, pero, a ver, no es lo uno sin lo otro. Entonces, de golpe, esto de la gestión monetaria, de lo que es la forma de manejarse, es fundamental. Cuando vos realizás una inversión, tenés que tener un planeamiento claro de lo que vas a hacer. Y lo más importante en la bolsa no es tanto en qué invertís, sino cómo lo haces. O sea, vos para invertir en bolsa tenés que planificarlo. La gestión monetaria es administrar la cartera y decir, bueno, listo, yo tengo este dinero que sé que lo voy a trabajar de tal manera, con porcentajes en distintos instrumentos, y aceptando pérdidas y beneficios en X tiempo y ejecutándolo. O sea, básicamente la gestión monetaria está muy relacionada con la psicología del inversor, porque básicamente uno tal vez eh, cuando es más inexperto, puede soportar pérdidas, compras una acción y bueno, empieza a bajar, y decís, no, esto va a subir, y lo bancás, lo bancás, lo bancás, y no lo cortás nunca. Y empieza a ganar un poquito y decís, no, no, ya está, gané, y lo corto. Entonces a veces, suena gracioso, pero eso lo ves mucho en el mercado, tenés que tener una gestión monetaria y una planificación, establecer lo que se llama ratio riesgo-beneficio, o sea, vos ingresás en una acción y decidís de antemano que según fluctúe el precio de la acción, yo establezco un ratio riesgo-beneficio 2 a 1. Entonces, la compra 100, gano 10 pesos, vendo. La compra 100, pierdo 5 pesos, vendo. Entonces, ese ratio riesgo-beneficio es una forma de gestión monetaria dentro de tu cartera. A ver, y eso te hace rentable, quieras o no. Por eso te explicaba que no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Y con esto, si querés, te cierro un ejemplo matemático Mm, para que entiendas cuánto de beneficioso no es tanto el conocimiento de lo que vas a hacer, que sí es importante siempre, pero sí es más importante cómo lo haces. Estadísticamente, y te lo voy a poner un ejemplo muy simple, vos estableciendo un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1, de cada 10 operaciones que vos hagás, acertando 4 nada más, sos rentable. Y te explico por qué. En el ratio riesgo-beneficio 2 a 1, si vos acertás 4 operaciones donde ganás 200 pesos, estás ganando 800 pesos. Si te equivocaste en 6, que claro, perdés 100 pesos en cada uno, perdiste 600. Entonces, 800 contra 600, ganaste 200, sos rentable. ¿Qué perfecto. pasa? ¿Por qué te lo digo? Porque es más importante eso, aceptar las pérdidas, aceptar la operación, aceptar y planificar esto, que tanto cuanto puedas investigar más el mercado. Porque eso es lo más difícil. O sea, lo demás es todo teoría que se puede adquirir, pero Ujú. el ejecutarlo es lo complicado. Entonces, ahí entra la psicología del mercado y cómo diversificar para vos estar tranquilo. Pero bueno, eso sería el cierre de la gestión monetaria Claro. y Bueno, básicamente esta charla. buenísimo igual, buenísimo lo del ejemplo del ratio, me encantó, porque viste que uno a veces se hace un mundo de que tiene que tener un montón de información adicional y es un cálculo fácil de poder determinar si vale la pena o no. Así que bueno, Diego, buenísimo, me encantó toda la información que nos diste. Yo creo que a partir de ahora más de uno se va a poner a ver cómo invertir en Argentina. Es cuestión de animarse. Y bueno, ya saben, si quieren asesoramiento financiero, Diego acá, la verdad que sabe un montón y nos brindó un montón de conocimiento, así que con gusto les podemos dar el contacto de él. Y Diego, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchísimas A gracias. vos. No, por favor, y bueno, y nos despedimos de otro encuentro de Creidear Online de cómo invertir en Argentina desde cero. Saludos a todos. Chau, Gracias. chau.